Buenas tardes, continuando aquí con el evento, vamos a seguir con la siguiente ponente, la licenciada Marta Dillon Taboada, que es periodista y activista argentina, es editora del suplemento feminista Las 12 de Página 12, integrante de Emergentes, medio de comunicación argentino. Es una de las fundadoras de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, pues su madre fue desaparecida durante la dictadura argentina. Marta Dillon es impulsora de Ni Una Menos y movimiento feminista iniciado en Argentina para denunciar la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Dicha iniciativa cimbró al mundo y ha sacado a la calle a millones de mujeres de Latinoamérica y de otros continentes para manifestarse contra la violencia de género. Marta Dillon es impulsora también del Paro Internacional de Mujeres contra la Violencia de Género, de la convocatoria 2018M y de la Internacional Feminista. Es autora de los libros Santa Lilita, biografía de una mujer ingobernable en el 2012, Vivir con virus 2002, Relatos de la vida cotidiana de 2004, Corazones cautivos, La vida cárcel de mujeres 2008 y Aparecida de 2015. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente y dejamos para que inicie su ponencia. Gracias. Gracias. Bueno, ahora voy a leer. Todas las historias contemporáneas llevan en su corazón la experiencia singular de quien las cuenta, aun cuando en el relato no se diga ni una sola vez yo. Puede tratarse de una obra de arte o una performance, un texto académico, de una entrevista, de una crónica, del relevamiento formal de un cuerpo de leyes, la sistematización de ciertas tendencias, un descubrimiento cultural o la transformación de una geografía. Puede ser que se trate del modo de comer o de gozar de una época, en la elección del objeto, en el recorte particular de un tiempo, en el ojo dispuesto a enfocar una arista, un contraste. Ahí en su centro late la experiencia de quien se anima a la tarea de narrar. Giro autobiográfico o superpoblación de narraciones y de información, necesidad de fijar los contornos de una vida, como si una vida pudiera vivirse aislada de las otras. No lo sé. El yo aparece con más fuerza que la primera persona, que el registro de la experiencia, que aparece más como acumulación de sucesos que como transformación de la subjetividad. Yo tomo mi propia fotografía, yo estuve aquí, yo leí, yo comí. Pero ¿quién acaso puede decir yo si no es con otros, sin la conciencia de que no hay experiencia sin lazo y que ese lazo es tanto distancia como nudo con otros cuerpos? Las historias feministas, en su narración, la experiencia está en el centro como búsqueda de un hilo narrativo, ya no de la memoria del yo, sino de la memoria y la construcción de un lazo que pone en evidencia el doble mecanismo de enlace y separación, de atadura y de corte, de identidad y diferencia. Somos feministas porque no estamos solas, pero somos feministas también porque alguna vez estuvimos solas o creímos estarlo. La búsqueda es de un lazo que se teje entre cuerpos singulares, unidos y separados sobre los que se ejerce poder. Pero la experiencia sola tampoco alcanza para fraguar una voz feminista. Se necesita también de un cuerpo, uno hecho de sangre y de lágrimas, de heces y de babas, de músculos, de piel, de maquillaje. Cuerpos que conocen la deriva, los desplazamientos, las opresiones, pero también la resistencia. Cuerpos vulnerables a la pasión y a la amistad política. Cuerpo como este, que pongo acá, que habla, que vibra, que se expone a la mirada, que tiembla de miedo y de vergüenza, pero también de amor y de deseo. Así es como a diario ponemos el cuerpo. Lo sujetamos con palabras, lo erguimos, lo adornamos con hebillas y tatuajes, envuelto en cosas que elegimos con precisión, lo sacamos a la calle. Nunca nos olvidamos de que ahí debajo está la sangre. No si somos feministas. Nosotras ponemos el cuerpo, lo ponemos para hacernos de uno que sea propio, que goce con sus propios goces, que inscriba el tiempo a su ritmo, que se expanda o se contraiga según su deseo. Porque nuestros cuerpos están escritos desde antes que podamos vivirlos. Es sobre esa superficie tangible que se acuñan las instrucciones escritas por otros para su correcto funcionamiento. Nuestro cuerpo no debe tener olores inconvenientes. Si menstruamos, que sea con perfume. Aunque sangremos, que la sangre sea azul.
Nuestros cuerpos tienen que encajar en medidas o someterse a todo tipo de tecnologías, a veces crueles, a veces inútiles, siempre implicando dinero. O encajan o son burlados, o se meten al gimnasio, ocultan los signos del tiempo o quedarán fuera del mercado del deseo, inhabilitados para el placer, aunque nosotras lo tomemos y lo gocemos lo mismo. Nuestros cuerpos están hechos para aguantar, albergar, limpiar, cuidar, borrados detrás de los deseos y las necesidades de los otros, enajenados de las decisiones más íntimas como la de cuándo y cómo tener un hijo o una hija, cómo parir, cómo dar la teta y en dónde. ¿Y si no qué? Si no, la abyección. Putas, lesbianas, feminazis, gordas, estériles, malas madres. Más abyectas aún si somos negras, si somos pobres, si somos indias. Los textos que se imprimen sobre nuestros cuerpos cambian. Para todas hay un modo que es más o menos correcto para su época, que dialoga con las rebeliones que desde el feminismo se suceden en pliegues, que se apropian de las políticas del orgullo para declararse orgullosamente monstruosas, disidentes, negras, gordas o mestizas. El deber ser nunca nos abandona, tal vez como parpadeo, hasta que el mercado del deseo o el mercado a secas, hasta que el lenguaje del capitalismo neoliberal, el marketing, captura esa rebeldía y la traduce en producto con su nuevo manual de instrucciones para el correcto funcionamiento. Lo saben, por ejemplo, las indígenas en Bolivia que después de asistir a la espectacularización de los ritos ancestrales de la Pachamama por parte de las autoridades de gobierno, se ven expropiadas igual de sus territorios, asisten a la tala de bosques y son miradas con sospecha cuando la pañoleta de su traje de chola no está lo suficientemente bordada. Lo saben las negras, que ahora deberían alegrarse porque el clásico calendario Pirelli, que desde los años 70 retrata supermodelos, esta vez, este año, solo retrata personas negras y no solo mujeres. Lo sabemos cada vez que nuestras consignas se transforman en remeras, producidas en talleres donde la explotación humana contradice los gritos indignados que las acuñaron. La consigna Ni Una Menos, en Argentina, fue producida por una importante ropa de marca y no casualmente esa producción tiene un plus en el precio porque se supone que las ganancias extras irán a grupos de mujeres en situación de violencia. Pero claro, antes pasan por la vidriera. Paradoja. Nosotras cargamos con la animalidad. Nos dicen vacas por gordas, zorras por putas, yeguas cuando nos rebelamos o ejercemos poder, gatas cuando nos objetivan como cuerpos sexuados, conejas cuando parimos, siempre aludiendo a nuestra sexualidad y a los excesos de nuestro cuerpo. Pero no podemos decidir completamente sobre él. Aún así, sabiendo de las apropiaciones posibles, nosotras ponemos el cuerpo, problematizamos el cuerpo, nos hacemos de un cuerpo. Ya no para despreciar las funciones que nos harían débiles, tal como Simone de Beauvoir describía a las niñas después de la menstruación, con sus pechos delicados y el temor de ser atacadas. Más bien para saber que podemos manipularlo, dejar de menstruar si queremos, hacerlo en una copa y volcar el sangrado de todo un día en una protesta, quitarnos las tetas cuando nos pesan, mostrarlas como reclamo de soberanía sobre su territorio, explorarlas para el placer, levantarlas, agrandarlas, perforarlas y en algún caso, solo en algún caso, ignorarlas. Ser feminista es un diálogo constante con el cuerpo, el propio y el de las otras, los otros, les otres. El cuerpo, primer territorio para el reclamo de soberanía, primera superficie de exploración, con las fajas de clausura que impone la medicina, el discurso de las madres, el higiénico. Nos meten miedo a las cavidades donde no entra la luz. Ahí no se mete la mano, te la pueden comer. Lo que no se ve, por algo está oculto. No es de niñas andar metiéndose donde no la llaman. El misterio femenino siempre es una postergación, una revelación que llegará después, de la mano de quien sea capaz de operar la llave correcta, no la nuestra. Pero nunca obedecemos, o casi nunca. Metemos dedos, nos los llevamos a la boca, los chupamos, los volvemos a meter, imaginamos placeres antes de nombrarlos en cualquier orificio, nos pellizcamos fuerte para reconocer la sangre latiendo debajo de la piel, nos cortamos para no llorar, nos besamos con las amigas en los armarios, nos apretamos grano frente al espejo con asco y dolor, pero deseosas de saber qué hay dentro. Espiamos detrás de las puertas de los baños en busca de otros cuerpos, para saber, para saber. Nuestras exploraciones no son distintas de las de los varones al principio, salvo que nuestros cuerpos están hiperhablados, poblados de advertencias, de zonas sin retorno una vez que se las transita.
Las exploraciones nos pueden hacer perder la virginidad, la belleza, la reputación. Y si a ellos se los alienta la aventura, a nosotras se nos demanda la espera. Sin embargo, acá seguimos, sometiéndonos a los caprichos del cepillo que intenta domeñar los rulos, bien tirantes para que no se note la mota, para que no asuste esa selva, recuperando después la soberanía sobre la geografía de nuestros cuerpos, no ya como conquistadoras, que ese es el lenguaje del tirano, sino como busconas del deseo de ser encarnadas, sin pedir perdón por la sangre, ni por las grasas, ni por su ausencia. Mi cuerpo es mío, solemos decir las feministas como grito de guerra frente a las decisiones conculcadas por la violencia machista. Pero no alcanza a declamar propiedad porque un cuerpo no es nada sin otro cuerpo, porque no se trata de cerrar fronteras y nombrar en singular los territorios, sino de abrir espacios de habitabilidad y deseo para todos los cuerpos. Mi cuerpo es mío, decimos a sabiendas de todos los poderes que operan sobre él, a sabiendas de la ilusión que se ofrece a diario de entregarlo a una tecnología, la que fuera, y que nos lo devuelvan apto para la circulación, la reproducción, la idea de salud o de sexualidad. Mi cuerpo es mío, pero si me embarazo no podré abortar en la mayor parte de América Latina. Mi cuerpo es mío, pero no me puedo entregar al goce del intercambio sexual si no hay quien lo reciba, por viejo, por fofo, por demasiado flaco, por pobre, por ininteligible. Mi cuerpo es mío y de solo pronunciarlo debería acudir la sorpresa. Si mi cuerpo es mío, ¿quién es que declama propiedad? ¿Cómo puedo decir yo sin decirlo también con el cuerpo? ¿Quién es capaz entonces de decir yo y que tenga sentido? La historia del cuerpo es la historia de los seres humanos. No hay práctica cultural que se haya aplicado primero al cuerpo. Aun si recortara esa historia en la del cuerpo feminista, aun cuando empecé esbozando la centralidad del cuerpo en los relatos feministas, no podría abarcarla. Puedo en cambio ensayar una narrativa de mi propio cuerpo acá emplazado, de cómo este cuerpo que ahora me da la sorpresa de envejecer y transformarse, de quedarse otra vez al margen de la circulación del deseo, de desear la cama más que la deriva, cómo este cuerpo devino cuerpo político que se hace en la calle con otras, cómo este cuerpo, antes que su fragilidad, descubrió su poder en ese mismo magma del cuerpo colectivo, aunque ya lo tuviera desde antes, desde siempre. Hay algo que hemos perdido en nuestra insistencia en el cuerpo como algo socialmente construido y performativo. La visión del cuerpo como una producción social, discursiva, ha escondido el hecho de que nuestro cuerpo es un receptáculo de poderes, capacidades y resistencias que han sido desarrolladas en un largo proceso de coevolución con nuestro ambiente natural, así como también las prácticas intergeneracionales que lo han convertido en un límite natural a la explotación, dice Silvia Federici en su texto Alabanza del cuerpo danzante. Límite natural, dice ella, y se refiere no solo a las prácticas colectivas, sino a la necesidad del sol, del cielo azul, de sumergirse en el mar, o advertir la fase de la luna, de tocar, oler, dormir, coger. Toda esa estructura de deseos que permanece indestructible en algún núcleo, aún en medio de la guerra, aún cuando lo que asola es el hambre. Ese saber y esa relevancia de las necesidades que opuestas al capitalismo son poder, creo yo, la aprendí de mi madre. Mi madre fue una militante política en los años 70 en Argentina. Fue secuestrada y desaparecida por la dictadura militar en 1976. Sus restos fueron hallados en 2010 y por la aparición de esos pocos huesos que quedaban, descarnados y maltrechos por la intemperie del anonimato, supimos que había sido asesinada en febrero de 1977, después de meses de cautiverio. Pero yo supe algo más. Supe del efecto reparador de volver a encontrarme con la materialidad de su vida, con ese resto de su existencia, el poder de la superficie donde se inscribe el amor, el consuelo y también las luchas y las restricciones, emergió como una constatación tangible. Volvió a traerme preguntas olvidadas, me quitó de encima el peso de cargar su ausencia sobre mi propio cuerpo para darle alguno a ella. Mientras sus restos estuvieron desaparecidos, yo ponía el cuerpo también por ella, para la transmisión de la memoria, para cierto anclaje al dolor que no me permitía del todo reconocer mi propia resistencia. Entre esas preguntas que afloraron estaban aquellas básicas.
¿Por qué sosteníamos el rito de ir al cine en medio de la clandestinidad y la persecución? ¿Por qué seguíamos armando la canasta para ir a comer al aire libre cuando la muerte pisaba los talones? El cuerpo desaparecido tiene una gravitación especial en nuestro país, Argentina. Tenemos muchos, no se terminaron con la dictadura. Todos los días buscamos a alguna joven desaparecida, se supone secuestrada por victimarios privados, sus propias parejas o exparejas, también por las redes de trata con fines de explotación sexual. El año pasado reclamamos por un joven de 28 años, esta vez directamente desaparecido, después de una represión perpetrada por las Fuerzas Armadas en connivencia con el gobierno nacional que acompañaba la lucha del pueblo mapuche. Esos cuerpos inconvenientes que declaman ser en unión con la tierra y que por eso mismo son objeto de persecución permanente, de despojo, de violencia. Su relación con la tierra no puede ser reducida a las leyes capitalistas neoliberales. ¿Para qué la quieren? Así claman desde el poder, porque es vital, porque no hay límites entre ser y estar en la tierra, dice el pueblo mapuche que resiste. El cuerpo desaparecido, los cuerpos desaparecidos, 30.000 según cuentan los organismos de derechos humanos como número y acuerdo político de las dimensiones de la represión en Argentina, se representaron al principio de la vuelta democrática a mitad de los 80 con siluetas vacías. Se denotaba más la ausencia que la actividad de esos cuerpos. Fue una estrategia visual que abrió espacio para la representación de los cuerpos que faltaban, los que todavía nos faltan. Con el correr de las décadas, las siluetas empezaron a ser insuficientes. Se necesitaron también los relatos íntimos, las trayectorias militantes y también las profesionales, vitales. Esas siluetas eran agujeros en la trama social que lentamente fueron reconstruyéndose con múltiples narrativas. En lo personal, la aparición del cuerpo de mi madre multiplicó los relatos. Escribí un libro para ella que creo que fue como recuperar los músculos, la piel, los nervios, las caricias, hacer para ella un cuerpo de palabras para hacerla aparecer entre nosotros, quienes la habíamos amado, y también para otros hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que no tuvieron la misma suerte que yo. Cada cuerpo de un desaparecido o desaparecida que emerge del anonimato es un entierro para todos y todas las que nos faltan, porque si esos cuerpos, su ausencia y su recuperación son políticos, también lo son nuestros vínculos que se forjaron buscándolos, políticos y colectivos. La aparición de mi madre en tanto resto material entre nosotros y nosotras, vivos, desarmó la temporalidad, puso en cuestión el tiempo y la idea de lazo entre los cuerpos, la idea misma de comunidad. Esa madre aparecida, no mía, madre que había sido en vida para otros y otras también, y que ahora convertida en hueso volvía a reunirnos, traía una memoria material del amor, una poesía material de lo aprendido, no de ella, sino en contacto con ella. La memoria material quizás tenga que ver, en parte, con aquel momento anterior al lenguaje y al individuo, en el que madre e hijo coexisten bajo una misma ensoñación, en una materialidad desde la cual se accede al mundo, como señala Alejandro Rosichner en su libro Materialismo ensoñado. Una madre originaria y ensoñada que abre el mundo por primera vez y que se mantiene en una memoria sensible y sensorial, en un éter donde se mezcla lo imaginario y lo afectivo, lleno de materialidad y de corporalidad sentida, lo que se siente en el fondo de sentirse vivo, pero anterior a los significados establecidos. Es casual que solo después de ese encuentro amoroso con unos huesos que desarticulaban el tiempo, la lucha feminista que llevaba desde el papel, me haya pedido un cuerpo a cuerpo con otras. No fue sino después de haber recuperado los restos del cuerpo de mi madre, de haber hecho para ella un cuerpo con la memoria coral de quienes la amamos, de haberla despedido, es que pude volver al activismo, o mejor a la actividad militante. Venía de casi 10 años de letargo en esa tarea que ahora me toma casi por completo. Había atravesado la experiencia de la agrupación hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, con quienes construimos juntos y juntas una idea de justicia alternativa, pero sobre todo donde cubrimos la ausencia de los cuerpos que nos faltaban en un cuerpo colectivo que impulsó devolver el nombre a cada una de esas
ausencias, contar sus historias, reivindicar sus luchas, buscar una forma de justicia alternativa para ellos y para ellas. Pero la madurez me había empujado fuera de esa organización. ¿Cómo permanecer en ella cuando el tiempo pasa y la edad nos aleja de la identidad filiatoria, aun cuando ese sea un vínculo político? Pero el poder de esos huesos me sacó a la calle otra vez, en complicidad con muchas otras, casualidad o sinergia, signo de los tiempos o del poder de un cuerpo en singular, que aparece después de décadas de anonimato porque había una sociedad entera que persistió en la búsqueda. Lo cierto es que al mismo tiempo en que el libro que tejí con palabras para mi madre estuvo en la calle, al mismo tiempo que estuvo en la calle la primera manifestación Ni Una Menos. Esa primera manifestación que opuso a la performance femicida que dice que nuestros cuerpos nos cuentan, son descartables, se pueden tirar en basurales, envolver en bolsas negras, desaparecer en fosas comunes, opuso un enorme cuerpo colectivo, masivo, vibrante, cargado de rabia, pero también de amor por las otras. Esa manifestación dijo que nuestros cuerpos sí cuentan, que su voz se amplifica colectivamente y que podemos modificar la historia. Esa irrupción modificó las vidas de todas, los cuerpos de todas. Ya no toleramos la violencia machista de la misma manera que antes, está expuesta, desnaturalizada. Las transformaciones operan jugando sobre una línea de tiempo rígida, iluminan hacia atrás las vidas de todas. Hicieron que muchas madres de Plaza de Mayo, que nunca lo habían hecho antes, se reconocieran a sí mismas feministas, porque entendían el feminismo como la rebelión y la resistencia a las opresiones con las armas de las que se supone débiles. Esos pañuelos blancos que conoce el mundo entero son ni más ni menos que pañales, telas donde cagaban sus hijos y que ellas lavaban obedientes antes de que el dolor las empujara a la calle. Después de esas manifestaciones masivas y hospitalarias para todas las voces y las experiencias femeninas, también las sobrevivientes de los campos de concentración pudieron denunciar, no de manera aislada, sino colectivamente, los delitos sexuales que sufrieron como forma particular y ensañada de la tortura que tenía un doble mensaje. Hacia ellas, por guerrilleras y militantes, y por tanto traidoras del mandato de género, de la sumisión y la ropa limpia para el resto, y para sus compañeros, que se sentían expropiados de los que ellos también, lamentablemente porque implica mirar hacia adentro de las izquierdas y los movimientos sociales, ellos también consideraban propio, sus mujeres. El 8 de febrero pasado, cuando declaré en un juicio 40 años postergado por el secuestro y desaparición de mi madre, mis compañeras de Ni Una Menos llevaron unos carteles con la imagen de mi mamá a la sala del tribunal. Estaba impresa la siguiente frase: hijas de tu desobediencia. Ningún abrazo puede ser más poderoso que ese entendimiento entre nosotras. Ninguna casa puede ser más fuerte que esa que construimos juntas, poniendo el cuerpo, recuperando nuestra historia, reivindicando la desobediencia. Una idea de comunidad no definida de antemano, que se pregunta por los sentidos en disputa sobre lo común, por aquello que nos une más allá y a pesar de todo, aquello que nos potencia y nos sostiene. Esta, la que cuento, es una historia feminista y por eso me atrevo al singular, aunque ninguna biografía se escribe de esa manera. Siempre convive con otras, igual que los cuerpos no son unos sin los otros, menos en tiempos de extrema precariedad como estos, en los que parece que no tenemos nada, que las instituciones se modelan a gusto del consumidor, que los discursos mediáticos parecen tapar el cielo con un solo canal de televisión. Mi trabajo y también mi activismo son recorridos distintos pero inseparables. Persigo una modulación, una fuerza capaz de abrir cuñas en los muros de lo decible y de sostener ese espacio abierto, no como tutor sino como fuga, para que aparezca lo no dicho, lo silenciado. Y ahí es donde aparecen los cuerpos y las narraciones sobre ellos, sobre nosotras. Narramos y nos narramos, nos hacemos de un cuerpo y a la vez de una comunidad. Hablo en primera persona, pero también en plural, para reconocer que más que víctimas somos sobrevivientes y como tales reconocemos la fragilidad y también la capacidad de resistencia, la pulsión vital, el deseo. Y que es ese doble saber que las mujeres acumulamos, que lo acumulamos por mujeres, pero también por migrantes, por negras, por pobres, por gordas, por lesbianas, por trans, por viejas. Lo que se transforma es potencia, lo que construye es cobijo colectivo.
lo que hace de la movilización feminista un enorme cuerpo colectivo con voluntad para imprimir su propia huella. Sobre el duelo por las muertas y por las propias marcas de la violencia machista, entonces la fiesta de estar juntas, ahí donde nuestros cuerpos cuentan. Todas las historias contemporáneas llevan en su núcleo la voz de quien las cuenta. Esta historia que conté exhibe esa voz porque exhibe también un cuerpo resistente, deseante, capaz de dolerse y abrirse a la pasión y a la amistad. Un cuerpo que no es nada sin otro cuerpo y otro más, pero que sabe de la potencia de esa suma, aún en la precariedad que nos toca en este tiempo, aun cuando parezca que no tenemos nada, nos tenemos, y todavía podemos producir revoluciones. Ana, pero que nos contaras más como crónica, ¿qué esperamos del 8M en Argentina? Bueno, en Argentina, digamos, tenemos un programa. En Argentina está como, bueno, lo han visto en otras fotos, puedo volver a poner algunas, a ver si bien. En principio se espera una enorme movilización. Nosotras vamos a empezar nuestro programa completo, empieza a las 0 horas del 8 de marzo, con una propuesta que se llama Orgasmatón. El orgasmatón es la idea de producirnos orgasmos como sea, solas, acompañadas. Por ahí no llegamos al orgasmo, pero nos divertimos en el intento, como una forma de hacer un hechizo colectivo. Esto también lo estamos tramando con otros países, o sea, con otras colectivas, sobre todo no países enteros, pero sí con colectivas de Brasil, que está muy movilizado. Brasil ha generado una enorme movilización en el último año, Uruguay también enorme, Paraguay, Honduras, Guatemala, Chile, Perú, son los países colectivas que estamos ahí reunidas en la Internacional Feminista, que es un tejido que sale de algunos encuentros que hemos producido cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque si bien ahora nos comunicamos por redes, si no nos vemos es difícil. Bueno, empieza con eso, que también esperamos que varias nos sumemos y están todas invitadas. Después a contarlo en las redes. Después a las 11 de la mañana va a haber un ruidazo, o sea que donde estemos, y ese ruidazo además se hizo muy fuerte en los penales de Argentina, que eso como la pregunta sobre qué significa parar, cuando no todas las centrales sindicales apoyan el paro o decretaron un paro de tantas horas determinadas, y más bien distintos gremios han puesto distintas horas. La mayoría de los gremios han dispuesto paro entre las 11 de la mañana, que sería cuando se hace ese ruidazo. O sea, ruidazo es en el lugar de trabajo, en las puertas de las casas, en las plazas, en las escuelas, hacer ruido con lo que se tenga a mano, aplaudir, gritar, tocar cacerolas. Eso sucederá a las 11 de la mañana, y a partir de ahí muchos gremios paran hasta las 3 de la tarde, y a las 4 hay una movilización. La movilización, esperamos y estamos seguras, o sea, no hay duda de que va a ser enorme, porque las asambleas de preparación para el paro han sido multitudinarias. O sea, primero, en muchas provincias de la Argentina se vienen sucediendo desde el principio de febrero, y en Buenos Aires, no sé, van 1.500 mujeres, ¿no? O sea, se abre la lista de oradoras y tenés 300 anotadas. O sea, es un desafío de organización enorme, pero también eso nos llevó a descentralizarlas. Entonces, qué sé yo, en Buenos Aires tenés 10, 15 asambleas en distintos lugares que también son muy populares, y hemos podido, por ejemplo, este año hacer asambleas dentro de las villas, que son lugares muy cerrados, o sea, son barrios populares. No sé si todas saben lo que son villas. Las villas miseria, se llaman villas miseria, que es un apelativo muy estigmatizante, pero que es que empezó en los años 50, cuando crisis de vivienda lleva a eso, a enormes lugares de conglomerados de habitación que no están urbanizados, muy repletos de gente, con casas muy precarias, que han tenido organización y que tienen una identidad propia, ¿no? Villera. Eso, entrar es muy difícil porque las calles son muy cerradas, porque tienen sus propias normas por no estar urbanizados.
y donde hay mucho machismo, ¿no? Pero las mujeres ahí dentro de las villas, creo que a la mañana que les contaba esto, ¿no? Hay comedores populares, digamos, hay una idea muy comunitaria por necesidad, digamos, ¿no? De cuidados colectivos, de crianza colectiva. Bueno, ahí también se hicieron asambleas feministas, ¿no? Que esto es como una cosa totalmente novedosa. En principio decían, no, acá no hacemos asambleas, nosotros hacemos encuentros. Bueno, que sea un encuentro, y cuando de pronto el encuentro se produjo, se entendió de qué se trata una asamblea, digamos, y entonces se hicieron asambleas tanto ahí como en lugares de la zona metropolitana, del cordón metropolitano, que tiene el triple de población que la ciudad de Buenos Aires. Así que la movilización va a ser enorme, ¿no? Y además hay se ha hecho desde el año pasado a una interpelación muy fuerte hacia los sindicatos, sobre todo de las mujeres sindicalistas. Entonces, por ejemplo, va a haber un bloque sindical donde están representadas todas las centrales obreras, pero representadas por mujeres. Que esto es totalmente novedoso, porque cuando el año pasado dijimos paro, las centrales sindicales dijeron, ¿quiénes son ustedes para decir paro si el paro es una herramienta sindical? Y las mismas mujeres dentro de los sindicatos decían, bueno, no se puede llamar a un paro si no lo discutimos con nuestros compañeros y qué sé yo. Bueno, este año dijeron, sí, vamos a hacer paro. Así que eso, lo que se espera es que sea un día de enorme movilización y más allá de lo que significa, nosotras le llamamos 24 horas de desobediencia al patriarcado. Eso es lo que esperamos que se produzca, por eso empieza a las 0 horas, va a ser de todo el día, más allá de todo, de que el paro sea de 11 a 3 de la tarde o de 11 a 2 de la tarde. Lo cierto es que a las 4 está la movilización, se va a bloquear la ciudad de Buenos Aires y se van a bloquear ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán, San Juan, Resistencia, digamos, Neuquén está completamente movilizada también, digamos. Va a haber movilizaciones en todos lados y estamos para nosotras, que esa es otra cosa que decimos, ¿no? Decir, bueno, es un día nuestro donde ponemos en práctica el mundo en que queremos vivir. Que no quiere decir que se agote ahí, pero bueno, para poder diseñar un mundo otro hay que experimentarlo un poquito, ¿no? Entonces, así como las mujeres de las villas decían, bueno, no importa, no cocinamos, ¿no? Que vengan los muchachos a hacerlo. Y de hecho, por ejemplo, uno de los dirigentes de la CGT, que es la Central General de Trabajadores, que es la organización más grande obrera, que está dirigida por un triunvirato, uno de ellos dijo que él iba a ir a atender un comedor popular, ¿no? Así que eso es una ganancia para nosotras enorme, y lo dijeron en una movilización donde había 200.000 personas que dijeron el plan de lucha contra el gobierno de Macri, que es un gobierno de derecha, ¿no? Que está produciendo ajustes, la militarización de territorios populares, de las fronteras y etcétera. Bueno, plan de lucha contra este gobierno sigue el 8 de marzo, ¿no? Entonces, estamos inscriptas dentro, que esto también fue una lucha que dimos desde el año pasado con mucha fuerza, en el sentido de decir, es movilización feminista, pero las feministas no estamos relegadas a esa agenda de género que se supone que habla de derechos sexuales y reproductivos y violencia de género, ¿no? Sino que no podemos hablar de violencia de género, sino enfrentamos las violencias económicas, la distribución de la riqueza, bueno, buena parte lo dije a la mañana, pero si no cuestionamos todo, ¿no? Nosotras, una de las cosas que cuando nos preguntan, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Quieren un plan para erradicar la violencia de género? Sí, queremos un plan, pero no queremos solamente eso, queremos cambiarlo todo. Y lo cierto es que nos hemos inscrito en esa política general, ¿no? Ya salimos de las páginas de sociedad de los diarios para meternos en las páginas de política, y eso es ganancia, ¿no? Así que más o menos eso esperamos. Sí. A ver cómo compagina su activismo con su actividad como editora. Y como puedo. En principio, sí, como puedo, porque tengo la ventaja de estar trabajando, o sea, yo dirijo un medio feminista, entonces, digamos, hay una sinergia entre mi trabajo y mi activismo, ¿no? Lo que tengo es que poner a veces algunos frenos para no estar hablando, por ejemplo, todo el tiempo del paro de mujeres, ¿no? Que en el verano me costó bastante. Pero
pero bueno, qué sé yo tengo un oficio, digamos, digo, tengo conciencia de que mi trabajo es mi trabajo en el sentido que es un trabajo que es rentado, es un trabajo que está precarizado, es un trabajo en donde también tengo un activismo sindical, digamos, soy parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y entonces sé que, no sé, tengo muchas compañeras que no son trabajadoras de planta, entonces yo no sé, a mí el tema de combinar me resulta difícil en el sentido de que no es una cosa que se combine, sino que hay una sinergia y hay una conciencia de ser trabajadora, ¿no? En todo caso, lo que nos sucede, por ejemplo, este año, a diferencia del año pasado, en el diario donde yo trabajo, se decidió que las mujeres paran, o sea, las mujeres paramos todas. Y eso generó unos ruidos enormes, decían, bueno, ¿y ahora quién va a cubrir la hermosa manifestación y el día de insumisión al patriarcado y etcétera? Bueno, muchachos, lo cubren ustedes, digamos, pongan un cartel así grande en la tapa del diario que diga, las mujeres de este medio están de paro. Porque si no, también cuando uno trabaja sobre temas de género, feminismo, se creen que no es un trabajo, entonces te piden favores permanentemente. Y eso suele pasar en todos lados, ¿no? El hecho de pensar que porque lo que haces está de acuerdo de alguna manera con tu modo de vida, lo puedes hacer gratis, ¿no? Entonces, lo más difícil es eso, es como conservar el oficio y tener conciencia de tu derecho como trabajadora y a la vez dar cuenta de no abandonar, digamos, la tarea militante. No sé si te contesté. Bueno, una pregunta muy interesada desde el medio en que nosotros estamos, que es la universidad. ¿Cómo participan las universitarias en ese movimiento? ¿Son activas o viven en una suerte de burbuja? O, la pregunta te la hago porque, por ejemplo, acá hay mucho, pues las mujeres, digamos, somos conscientes de muchas cosas, pero también hay una dinámica de la vida académica de mucha exigencia y lo que antes en los 70, por ejemplo 80, se distribuía casi como naturalmente, que era seguir con tu trabajo, hacer tu trabajo en forma responsable, pero también participar activamente como ciudadano en todo el sentido y también en la política universitaria, ¿no? Más que en la política universitaria, en la vida universitaria, o sea, que significa pues intervenir, ¿no? Más allá de dar tus clases, más allá de hacer tu proyecto de investigación. Entonces sí me interesaría saber cuál es la experiencia allá. Sé que tienen un gremio docente muy fuerte, pero te estoy preguntando, más allá de la gente que está en el gremio, ¿cómo es la participación de una académica y de un académico normalito, así como cualquiera de nosotros? Yo me gustaría mostrarte un videito que me llegó justo ahora hace poco, pero después te lo puedo pasar. A ver, lo que yo trataba de explicar a la mañana en el sentido de que más allá de la movilización masiva, digamos, lo que sucede es que las movilizaciones son transformadoras por su propia masividad, pero la masividad no es que sale de un repollo, ¿no es cierto?, sino que viene de un acumulado, qué sé yo, que podemos interpretar muchas razones que tienen que ver con esto, ¿no? Desde algunas leyes que hemos conseguido en la década pasada, bueno, no sé, pero digo, la masividad, pero además la sensación de encontrarse con otras no se agota en el acontecimiento. Y esto lleva a que cada quien que está ahí vuelve a sus lugares de trabajo o de injerencia, digo, sea la universidad, sea el sindicato, sea, no sé, la fábrica o lo que sea, y produce discusiones sobre las cuestiones de género. Me parece que en este momento, y las universidades están completamente atravesadas, y están, por ejemplo, ahora están completamente atravesadas por las discusiones de género, ¿no? Como hay una herramienta que es muy común y que hoy lo estuvieron hablando acá, ¿no? Es la elaboración de protocolos para la violencia de género. Que eso es más una herramienta, digamos, dinamizadora para poner en cuestión, digamos, primero para hacer visible que dentro de las universidades hay violencia machista, que esa violencia machista está naturalizada,
que hay que responder de alguna manera, ¿no? Esto genera muchas discusiones, pero sobre todo lo que genera es la posibilidad de encontrarse, ¿no? Entonces ahora, durante todo el año que pasó, 2017, se generaron un montón de protocolos, se discutieron esos protocolos, se volvieron a generar y se han armado frentes de mujeres dentro de las universidades en muchísimas, ¿no? Y aparte pensá que en Argentina lo que hubo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es como la provincia más populosa, bueno, no te lo digo a vos, pero al resto, se han abierto muchas universidades públicas en lugares donde antes no había nada, entonces han accedido a la universidad desde personas mayores, digamos, que no habían podido estudiar, hasta, digamos, sectores populares que no podían viajar a las universidades al centro. Entonces hay una población bastante diversa dentro de las universidades y hay muchísima movilización. Y ahora lo que se ha dado es esto, ¿no? Como una alianza, y que de hecho hay una columna que yo creo que va a ser bien nutrida, de universitarias, pero no solamente académicas, sino de personal no docente, o sea, las personas que limpian, no sé, que abren la puerta, porteras, qué sé yo, más las estudiantes, más las docentes, ¿no? Que han decidido marchar todas juntas, todos los gremios universitarios. Es importante, ¿no? Hemos dado de los estudios de género, digamos que casi que los estudios de género están como ahí resistiendo, pues, diciendo, pero nosotras de esto hablamos hace mucho, que esas son las fricciones que se producen, ¿no? Porque lo que está pasando es esto del feminismo popular, digamos, ¿no? De pensar el feminismo no como una herramienta de ilustración, sino como un concepto apropiable para revisar las experiencias propias y pensar la vida futura, ¿no? Digamos, hacer un feminismo que sea asible, que pueda dialogar con la academia, pero que no dependa de la academia para poder llamarse feminista, ¿no? Así que hay muchísimo movimiento. Bueno, en las universidades allá, viste que entras y estás llena de, no sé, entras a los baños de las universidades y y vas a encontrar todo tipo de consignas feministas, de las más guarras a las más correctas. Sobre todo en los baños, se ve que es un lugar de disputa. Hola, mira, tengo dos preguntas, una como que lleva a la otra. La primera, por los temas de investigación que trabajo, me interesa la relación en general de danza y protesta social. Perdóname. Danza y protesta social, pero no solo danza, sino más bien de estas nuevas formas de manifestación que he visto que es, sobre todo las mujeres y desde los movimientos feministas o las manifestaciones feministas, se ha diversificado, ¿no? Me da la impresión, si bien han tenido en Argentina en particular un bagaje amplio desde el siluetazo y demás, sí la movilización feminista ha dejado me parece que formas donde se pone el cuerpo más que en otras, ¿no? Y una de esas es la danza o la performance o otro tipo de manifestaciones. Entonces quería ver si me puedes hablar un poquito sobre eso en la experiencia que has tenido, o sea, si has visto un cambio o qué puedes decir al respecto. Y esa lleva a la otra, que es también la recepción frente a otros sectores, digamos, de la militancia más tradicional, que finalmente, como bien lo mencionabas, pues sigue siendo de estructuras patriarcales y de una forma muy tradicional de manifestarse, ¿no? O sea, ¿cómo han recibido? La pregunta sería, ¿cómo reciben esos otros grupos de la militancia más ortodoxa, digamos, cómo van recibiendo estas manifestaciones? Y lo digo porque el año pasado estuve en Buenos Aires y me pareció en la movilización del 2x1, por ejemplo, que a veces todavía está este jaloneo ahí en el espacio público entre quienes van, los grupos de mujeres que van a bailar o a hacer otro tipo de manifestaciones, y estos otros contingentes, ¿no? De hombres con pancartas ya enormes, como más armados y de una historia diferente, ¿no? Que finalmente, aunque vayan por la misma causa, aún así hay diferencias, ¿no? Entonces, es un poquito eso. Sí, a mí me parece que la apuesta, o sea, la forma de habitar la calle de las manifestaciones feministas es completamente otra, aun cuando conservan
Y además, bueno, como decían, la represión se ha incrementado muchísimo, entonces ahora tenemos necesariamente que volver al sistema un poco de columnas, aunque dentro de las columnas haya performance, haya baile, haya chicas en tetas, pero digamos, el modo de habitar la calle es bien distinto, ¿no? Y además lo que se nota mucho es esto de los carteles hechos, digamos, con dos amigas, ¿no? Con mucha creatividad, como respondiendo, digamos, a una necesidad personal o a una experiencia propia de la violencia y contestándola, no sé, qué sé yo, me acuerdo algunos carteles muy simpáticos que aparecían pintados así con marcadores, digo, nada industrializado, ¿no? Uno que decía, acá estamos la concha de tu madre y la puta que te parió exigiendo respeto, ¿no? La concha de tu hermana y la puta que te parió exigiendo respeto. Por ejemplo, o eso, con pollera o pantalón, respetame cagón, ¿no? Bueno, como muchas de esas cosas. Y sí, el hecho de, digamos, este corrimiento del lugar de la víctima o de esa, digamos, fue una de las primeras disputas dentro de Ni Una Menos, del primer Ni Una Menos, ¿no? Como que lo que se pretendía era una marcha como con una estética y una performatividad, gracias, muy ligada a otras marchas que por ahí se habían visto de temas que se suponen no politizados, ¿no? Tipo marchas en demanda de seguridad por crímenes comunes, ¿no? Donde se decía, bueno, sin banderas políticas, con velas o marchas del silencio, digamos que, bueno, que han tenido su valor en algún tiempo, ¿no? Que en los 90 las marchas del silencio por el asesinato de una chica que la mataron hijos del poder en una provincia, digamos, fueron muy efectivas. En este momento no cabía marcha del silencio, no cabía, o sea, no cabía arreglar esto en función de una paz, ¿no? Sin nombre, digamos, ¿no? Porque, a ver si te estoy contestando. Entonces, eso, la performatividad de los cuerpos es muy intensa. O sea, los cuerpos se escriben, los cuerpos se visten, se ponen pelucas, se arman coreografías, digamos, hay mucha voluntad y mucha puesta en escena de ese corrimiento del lugar de la víctima que demanda por seguridad o que demanda por políticas asistenciales para poner en acto cuerpos que dicen, acá estamos, no nos jodan más. O sea, esa sería la gran diferencia. Y en relación a los movimientos de derechos humanos, digamos, hay una disputa ahí. Bueno, si estuviste en el 2x1, por ejemplo, por ahí no lo registras porque es muy difícil siempre registrar el escenario, pero la que Nora Cortiñas, que es una de las madres de Plaza de Mayo, de línea fundadora, no le daban la palabra y ella arrebató el micrófono así, dijo, a mí me van a dejar hablar y más ahora que soy feminista, ¿no? Tiene 90 años. Y fue como un hito muy importante, ¿no? En el sentido, primero, porque se reveló frente a una cosa que está bastante normada en el movimiento de derechos humanos, ¿no? Que pretende, por necesidad, por lo que fuera, pero que pretende mantener una cosa como no contaminada, digamos, con determinados discursos y que pretende mostrar una cosa de pacifismo, ¿no? Como que hay un susto frente a las feministas que pintan paredes, que se desnudan, que hay una especie de susto desde los movimientos de derechos humanos y ni hablar de los partidos políticos tradicionales. Porque hay otra parte, digamos, de toda esta historia que por ahí no la mencioné del todo, pero el corrimiento del umbral de resistencia frente a las violencias que sucede en muchos lugares, ¿no? El Me Too en Estados Unidos, no sé, mi primer abuso, que fue otro hashtag que acá también circuló, tengo entendido que también en Brasil fue muy fuerte, digamos, ese decir basta, ¿no? Esa indignación, por supuesto que implica los movimientos sociales y de izquierda, que hasta ahora venían como intocables, ¿no? A mí me parece que hay una rebeldía que no admite fronteras, o sea, no nos callamos porque sean compañeros.
Y esto se nota muy fuerte y han caído, o sea, primero han caído, digo, entre comillas, o sea, se han desprestigiado, se han cuestionado a gente de la izquierda y se ha cuestionado a tipos que son como la figura del patriarcado, ¿no? Los jefes, los grandes conductores de televisión, los grandes productores, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy fuerte de pegarle al patriarcado desde la experiencia. Bueno, los ídolos de rock, digo, como uno atrás del otro han ido cayendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una relación tensa y la reacción conservadora también es muy fuerte, ¿no? En esto de decir que las feministas somos vandálicas, que dejamos el centro hecho pelota, ¿no? Que pintamos el cabildo, ¿no? Y no sé cuánta plata usan, pero lo único que tienen que hacer es pasarle blanco encima de las pintadas, pero bueno, parece que tuviéramos, ¿no? Entonces hay otros carteles o remeras que dicen yo te vi defender una pared, ¿no? Porque nos reprimen y nos tiran con balas de goma por pintar paredes. Digamos, es un momento de mucha tensión. Y los medios hegemónicos, la cantidad de cosas que dicen sobre nosotras, digamos, sobre del tipo, bueno, que seguimos el manifiesto SCAM de Valery Solanas y que entonces secretamente estamos armando guerrillas para matar tipos, ¿no? Por ejemplo, uno de los, como no sé quién podría ser Jorge Lanata, ahora alguna argentina me ayuda, ¿quién podría ser acá un Jorge Lanata? Un periodista así de mucha... Claro, pero que tiene muchísima llegada, digo, a eso, tiene mucho rating, lo ve muchísima gente. Ese tipo, así como si nada, dice una boludez como esa, lo escribe en el diario de mayor tirada, ¿no? Y, buah, no pasa nada. Decimos la mentira que se nos canta. Pero eso, hay fricciones, pero también hay mucha decisión, digamos, me parece. Y eso, ¿no? Lo que más sucede es que estas discusiones no se dan solamente en ese momento, sino que persisten en el tiempo, que eso es lo que asegura que la movilización siga. Para decirte una última cosa, perdón que yo me explayo, pero hay una cosa que no, hay una performance que es muy increíble que se hace en las manifestaciones feministas, que es la corrida. O sea, que de pronto la manifestación se detiene, ¿no? Todo el mundo se agacha, se dejan como 100 metros, ponele de blanco, o sea, de nada, y de pronto a la voz de Aura empezamos a correr todas y es como, o sea, viene el malón. O sea, y eso genera como un poder para quienes corremos así, ¿entendés? Entre muchas corriendo por la calle, y para quien lo ve es la sensación de malón. No sé si acá se entiende lo que es malón. Malón eran los indios, digamos, cuando venía el malón son esos grupos de indios en la época de la conquista en Argentina, que venían a asolar, eran como el gran fantasma de que venían a asolar los fortines o los pueblos de criollos, ¿no? Que venían con caballos y boleadoras levantando tierra, entonces venía el malón y se suponía que arrasaba con todo. Se llevaba justamente a las cautivas, ¿no? Se llevaba... Claro. Sí. Claro, no es lo mismo que en Argentina, pero sí. Pero esa performance es muy increíble porque no es nada, pero a la vez genera como la sensación de vienen por todo. No van a llevar puesto. Bueno, yo las invito a parar, chicas, o al orgasmatón, aunque sea que eso. Vemos un alto grado de movilización, ¿no? Público. Aquí también la hay, pero yo sí siento que en el caso mexicano, en la calle están más activas las organizaciones civiles, por decirlo de alguna manera, que la presencia de la universidad, ¿no? Quizás las universitarias lo hagan individualmente en algún tipo de marcha, pero
así como grupo, me da la impresión de que aquí en México sí hay una separación mucho más tajante entre la academia y estas manifestaciones públicas. Y sin demeritar lo que ha hecho la academia, porque creo que ha sido uno de los espacios más constantes para ir generando, de alguna manera, tener un efecto en la política pública, ¿no? Y un efecto dentro de la política universitaria. Lo que cuando te oigo a ti que hablas, me da la impresión que acá lo que falta es participación. Entonces me cuestiona un poco por qué, habiendo tanto protocolo, tanto espacio, porque en realidad sí hay que reconocer que en la universidad se están abriendo los espacios, ¿no? Pero algo pasa ahí, que quizás sea el paso a la denuncia, en el buen sentido, o sea, del diálogo, de que acá sí pasan cosas, ¿no? Empezar a pues a hacer ese que decían esta mañana, como ese registro, ¿no? De que sí pasan cosas. Entonces, creo que hay una situación un poco complicada, no sé cómo será allá, por ejemplo, adentro de cada gremio. ¿Cómo se da ese paso a la acción? Decir, bueno, esto es como un secreto a voces, todos sabemos, pero para que esto pueda arreglarse, pueda empezar a cambiar, hay que verbalizar, ¿no? Tú en tu exposición lo centrabas mucho en la cuestión del cuerpo, entonces no sé cómo estableces tú el cuerpo quizás como un lugar de la palabra por donde se corta el silencio, pero en un ambiente como en la universidad hace falta quizás la palabra, y eso es lo que no alcanzo a ver cómo poder provocar la palabra sin que existan todas estas cuestiones de descalificaciones o de errores que se puedan cometer. Es decir, por lo menos esa es mi preocupación hoy. Acá hay un cierto grado de voluntad política, que ha habido una tarea constante de parte de las académicas dedicadas a estas cuestiones. Hay ya legislación universitaria, pero todavía siento que el mundo real está por acá y todos estos logros están aquí arriba. Entonces no sé qué nos podrías tú platicar al respecto o qué ideas se te ocurren como para empezar a movilizar esto. A mí me resulta muy incómodo y difícil pensar, o sea, decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? Pero sí, también hay que, no sé, hay que pensar qué grado de movilización política hay dentro de las universidades, digamos, porque lo que hacemos del feminismo es hacer política, ¿no? Y qué grado de disputa tienen las mujeres dentro de las organizaciones políticas estudiantiles. Digamos, me parece que también una cosa está un poco atada a la otra. Por otro lado, también, digamos, una de las cosas, porque se pueden tener muchos protocolos, pero lo primero es registrar las violencias sobre el propio cuerpo, digamos, ¿no? Violencias que a veces están naturalizadas y que, qué sé yo, como pensar las relaciones amorosas, ¿no? De pensar cómo opera el deseo, digamos, porque, digo, esto en general, ¿no? No sé acá, pero viste eso de los candaditos, por ejemplo, que empezó en París, de poner los candados del amor eterno y se sigue replicando por el mundo entero, y digo, ¿cómo puede ser que sigamos pensando o sea, el amor en esos términos, digamos? No sé si soy clara, digo, hay como también un trabajo de construcción, de pensar qué significa, qué significa la violencia y qué es lo que nos da valor como mujeres, porque muchas veces, eso que vos decís, la estigmatización, cuando alguien denuncia un acoso, digamos, que es una cosa opaca en general, un acoso sexual tiene una opacidad per se, digamos, ¿no? Donde te dicen, bueno, pero a lo mejor vos te sentiste
y él no quiso, o no dijiste que no rápido, ¿no? Y también existe cuando también hay como un cuerpo normativo muy grande, entonces parece que vos, o sea, si hablás o si denunciás o qué sé yo, más que usar ese cuerpo normativo es como estar volviendo atrás sobre cosas que ya han sido saldadas porque han sido cristalizadas en un cuerpo normativo. Para mí en ese sentido lo que sucede es, primero hacer relevamientos, digamos, relevamientos en el sentido de pensar, hay la misma cantidad de profesores que de profesoras, hay la misma, cuántos puestos de trabajo una vez salidas de la universidad son para varones y cuántos son para mujeres, qué posibilidades tienen las mujeres, o sea, relevar, digamos, en qué estado está esto, o sea, cuántas mujeres dejan la carrera de investigación porque justo coincide con la etapa, con la época fértil, digamos, los relevamientos sirven también para pensarse en primera persona, ¿no? Y ver eso, ¿no? ¿Por qué las mujeres siempre estamos obligadas a elegir entre una carrera universitaria o tener hijos o hijas, por ejemplo, ¿no? Para mí lo más potente que sucede, o sea, la única manera de que los cuerpos normativos salgan digamos, de la letra muerta es juntarse entre mujeres, digamos, ¿no? Entre mujeres, lesbianas, travestis, trans. ¿Hay trans en la universidad? No sé, como pregunta, ¿no? También, digamos, ¿quiénes están acá adentro y quiénes están afuera, digamos? No sé, son como montones de preguntas que se pueden sistematizar como para hacer un relevamiento, digamos, y después ver qué se hace con eso. No sé, son herramientas que hemos usado, digamos, por eso las pongo a disposición, pero ya te digo, me resulta como complicado venir a decir se podría hacer esto, o no, pero en general para mí lo que transforma, diga, y eso yo lo digo hace 20 años mínimo que hago periodismo feminista, y lo que obviamente transforma es el encuentro con otras, ¿no? El darte cuenta, no sé, sentarte en círculo y decir, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo la pasaste en este año? O sea, ¿cuántas veces te dio miedo? No saliste porque te daba miedo de noche, ¿cuántas veces no hablaste porque hay un tipo que habla más fuerte, o porque te sentís más boluda, o porque, no sé, pero eso. Y es que yo creo que para que se pueda empezar a producir, o sea, no es que dejo afuera a los hombres, primero que los hombres están más adentro que nosotras, punto uno. Punto dos, digo, para que podamos decir lo no dicho, o sea, para abrir espacio para lo no dicho, hay que tener conciencia de que los varones en general obturan las voces de las mujeres. Digo, hay varones más buenos, más malos, no importa, pero las voces masculinas son las que están presentes todo el tiempo. Entonces, si no hacen silencio un rato, y si no quitan los ojos, porque digo, ¿qué es lo que hace que una se sienta más gorda, más flaca, más vieja, más no sé qué? Y la mirada masculina. Digo, ¿no? En general tiene que ver con eso. Me parece que hay momentos en que no quiere decir que los hombres vayan a estar afuera de esto. Los hombres también podrían juntarse a pensar cuáles son, de qué se trata ser varón, qué define la masculinidad, por qué, cómo les afecta el patriarcado. También, o sea, mostrar debilidad para los hombres no es fácil, entonces tal vez sea más fácil entre ellos, digamos. Y esto, digo, también es una división binaria, porque, digo, ¿con quién nos juntamos las mujeres más cómodamente? Digo, podemos pensarnos todas las identidades en femenino, que no sé, en Argentina nos resultó así decir esto. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, femeninas y también algunos trans masculinos. Pero también se están haciendo, digamos, lugares de encuentro entre maricas, bisexuales, no sé qué, que hacen sus propias asambleas y que se han visto interpelados por el movimiento de mujeres, para llamarlo, y para pensarse en qué lugar quedan, o se han puesto a hacer guarderías para niños y niñas durante las manifestaciones, que eso es una cosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos relevan en las tareas de cuidado? Pero sí, yo creo que en principio es necesario abrir espacios donde podamos sentirnos cómodas para poder expresar lo no dicho. Eres.
dentro de estos espacios que cumplen roles absolutamente patriarcales, es decir, dominantes, y exactamente con la repetición de herramientas y actitudes de dominio, y que son, insisto, claramente patriarcales y muchas veces opresoras dentro de espacios como los que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se habla de esto? Porque además a veces no dejan ni hablar. Total. No sé. No, o sea, por eso hablamos, o por eso nosotras proponemos espacios asamblearios donde haya circulación de la palabra, o sea, donde no puede haber hegemonía de la palabra. Es difícil, o sea, no hay una solución, pues no se detecta tan rápidamente, digamos, de hecho yo estoy acá hablando sin parar, ¿no es cierto? pero quiero decir, es una dificultad, no quiere decir, o sea, tener una biología de mujer no te garantiza nada, eso no somos esencialistas, ni mucho menos, al contrario, digamos, por ese lado nos corren, qué sé yo, en Buenos Aires la ministra de Seguridad, que es la que pega palo y bala contra todas las manifestaciones, digamos, es una mujer, ¿no? No garantiza ni la biología, ni siquiera tampoco que seas trans o travesti, tampoco garantiza que tengas espíritu democrático. Lo que se puede hacer es tratar eso, de pensar que si vas a armar un espacio feminista o que si vas a armar, no sé, un espacio asambleario, digamos, la palabra tiene que circular, digamos, no puedes hablar más de 2 minutos, no podés reiterar 3 veces tu participación, o sea, qué sé yo, buscar modos de autorregulación, o sea, justamente me parece que una de las cosas más peleagudas es no solo la circulación de la palabra, sino la circulación del poder, ¿no? Porque, digo, todo esto que les cuento de las enormes manifestaciones feministas, qué sé yo, después nos preguntamos, y bueno, ¿y qué hacemos con esta fuerza? ¿Vamos a intervenir electoralmente en algún momento? ¿Vamos a disputar poder formal? ¿Vamos a seguir construyendo por afuera? Si disputamos poder formal, quiere decir que vamos a encontrar unas líderes, ahí salen otras que dicen, estas mujeres no me representan, y hay otras que dicen, no somos representativas porque es un movimiento dinámico, horizontal, asambleario, autonomista, digamos. Entonces, hay muchas cosas que están por ser respondidas o por ir encontrando respuestas a medida que vamos caminando, ¿no? Eso no quita que sigamos caminando y que nos vayamos autorregulando. Si yo te contara ahora mismo el quilombo que tenemos adentro de Ni Una Menos por 2 o 3, o sea, nos ponemos a llorar todas, pero son cosas que suceden, digamos, suceden en todos los movimientos sociales, suceden en todas las construcciones políticas, sucede cuando hay poder en el medio también. Pero bueno, el desafío del movimiento feminista, o sea, es poder articular o pensar o poner en juego otra manera de circulación del poder, ¿no? Fácil no es. Sí. Sí, total, un montón. Más colectivos. Aquí en México lo que sucede o lo que yo percibo más bien en torno al movimiento feminista también es que tenemos una constante polarización, ¿no? Entre lo que tú hablabas un poco, entre lo que se considera institucional y lo que sucede más en los márgenes y desde lo popular, ¿no? Que me parece en muchos sentidos mucho más potente a veces que los mismos estudios de género o la constante necesidad de institucionalizar nuevamente, pues, los estudios de género y todo lo demás. En este sentido, y frente a lo que yo veo aquí, ¿no? Que es como la presencia del colonialismo, el constante regreso a la estetización de un movimiento y la solemnidad o la individualización, que muchas veces también se vuelve misógina, o más bien tiene mucho de misógina en esa, esa práctica, y que nos impide ver lo común, ¿no? O las agendas, más que las agendas, las luchas comunes o las resistencias comunes. Partiendo de esas premisas, de lo que yo veo acá en el caso mexicano, ¿tú qué dirías o cuáles dirías que son los efectos materiales que ha tenido toda esta performatividad de la que has estado platicando en el caso argentino y cómo se han roto precisamente
algunas de estas cosas en ese caso, que a lo mejor, bueno, más allá de qué nos recomiendas tú hacer acá, porque creo que no se trata de eso, no se trata de las recetas, pero pues cómo se, igual, ¿no? Un poco en esta pregunta de Gloria, cómo lo han platicado allá y qué se ha hecho en este sentido. A ver, digamos, no es... cuando hablo de nosotras voy a hablar del colectivo Ni Una Menos, digamos. No es algo que nosotras hayamos hecho, digamos, sino que de por sí... A ver, nosotras venimos, igual en este país también ha habido crisis y etcétera, etcétera. Pero nosotras venimos de una crisis muy profunda en el 2001, ¿no? Donde las asambleas, por ejemplo, que después se desarticularon justamente por problemas como estos, ¿no? Ay, estoy re incómoda con esto, perdón. Justamente se desarticularon por la imposibilidad de seguir generando espacios de participación horizontales, digamos, como la horizontalidad es una gran pregunta política que nos precede y que nos excede. Pero digamos, hubo en ese momento un ejercicio asambleario, ¿no? que fue una herramienta que fue apropiada en muy diversos territorios, tanto en las clases medias como en las clases populares, digamos. Las primeras asambleas de mujeres salen de las organizaciones piqueteras, de hecho. Entonces, ahí hay algo que ya estaba macerando. ¿Y por qué sale eso? Digamos, ahí porque hubo un diálogo, por ahí un diálogo bastante fluido, digamos, por lo menos entre, no sé, entre algunas periodistas feministas que registrábamos eso y que a su vez en los movimientos piqueteros leían eso y entonces se formaron como asambleas de mujeres donde más allá de la academia, o sea, más allá de que no usaban la palabra feminista, que digamos la palabra feminista como orgullo y como, digamos, esto, ahora tenés chicas de 14 años que dicen soy feminista, ¿entendés? Se tatúan y andan con los pañuelos verdes del derecho al aborto, cosa que hace 3 años atrás no lo veías de ninguna manera. Entonces también, digamos, el feminismo no está separado del resto de los movimientos sociales. El tema es, digo, acá, por ejemplo, para nosotras en el sur, el movimiento zapatista y la revolución de las mujeres dentro del movimiento zapatista fue leída como, y bebida, digamos, como si fuera agua en el desierto, porque venían a plantear cosas que no se habían planteado en Argentina en ese momento. Años 90, donde el feminismo era completamente liberal, completamente de ONGs que dialogaban con la ONU, que se sentaban con, ¿no? Que viajaban al mundo, que cosas que por ahí nos cambiaron la vida también, porque se ampliaron derechos, digamos, no, sin denostarlo, pero en un proceso que era como de élite, digamos, ¿no? Y que de pronto, dentro de de una organización popular como esa, que además reivindicaba la revolución, venía a decir, bueno, pero las mujeres además queremos este espacio, ¿no? Cuando allá en no sé, en toda la militancia de los 70, feminismos afuera, de hecho las feministas y las madres de Plaza de Mayo no dialogaban, o sea, no solamente no dialogaban, no se reconocían. Entonces, digamos, lo primero que hay que entender es cómo meterse dentro de movimientos sociales que ya están, digamos, no es que el feminismo va a desembarcar en como un plato volador, digamos, porque ahí es donde no es posible. Pero dentro de los movimientos sociales, por lo menos en Argentina, las mujeres son las que le dan la mayor vitalidad. Son las que sostienen las manifestaciones, son las que cuidan las casas para que los tipos vayan y hablen, digamos. Entonces, cuando eso puede ser reapropiado, y ahí es donde sale el feminismo popular, ¿no? Cuando haciendo la olla popular se encuentran varias mujeres y pueden decir que esto que me pasa a mí es lo mismo que te pasa a vos y que la violencia no tenemos por qué tolerarla. Bueno, ahí hay algo que se cuece en el caldero, digamos, ¿no? Al modo de las brujas. Y recuperar los saberes propios, no es algo que venga de afuera, sino me parece que al revés, ¿no? Por lo menos ese es el proceso un poco que venimos nosotras. Además que digo, el ejercicio de los encuentros nacionales de mujeres es una cosa que no tiene, no sé, yo no lo he registrado en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Con esa persistencia de año tras año, ir a distintas ciudades, dejarlo todo. Ya el hecho, eso es una experiencia de paro en
en el sentido de que las mujeres van y son 3 días que no cocinan, que no atienden, o sea, que si cuidan chicos se cuidan colectivamente, digamos, y que estamos para nosotras, ¿no? Esa experiencia le ha hecho mucho bien al feminismo. Y de todas maneras, en los encuentros nacionales de mujeres, que se llaman así, la palabra feminismo entra también hace poco, porque no todas las mujeres se reconocían feministas. Ahora no hay tanto prurito. Al contrario, es como se ha convertido en una casa el feminismo.